Ho peccato a lungo, molto a lungo. Padre, per tutta la vita io ho cercato di tenerla fuori dalla porta, di oscurarla. Quella cosa che adesso è qui viva e mi guarda. La mia coscienza. Toda la vida he intentado esconder lo que me mira, esta conciencia. Hermano, a partir de este momento ya usted no pertenece al mal. La vida es como un teatro, es como una escena que tiene pocos palcos. Non ho rubato niente. Que no he robado nada. Mi verdadero nombre es Jean Valjean. Este hombre es inocente. Mira lo que tenemos, un galeoto, su nombre es Jean Valjean. Está muerta. Javert ha matado a esta mujer. Le mataría. Su verdadero nombre es Jean Valjean. Felicidades, comisario Javert. Inspector, solo inspector. A partir de este momento, comisario. Benvenuto nella rivoluzione, Bienvenido en la revolución. Libertad. Nunca podré borrar la bondad de Jean Valjean. No se podrá borrar Jean Valjean de la memoria del mundo, porque se quedará aquí. En un momento, los malos se mezclan en un pueblo con un único terrible nombre, los miserables. Recordad, es por ellos, por los miserables, que nosotros existimos. ¿Quién lo ha escrito? Victor Hugo, ¿lo conoces? Buongiorno a tutti. Buenos días a todos. Esta es una especie de experimento especial. Para mí es una inmensa alegría estar aquí junto con Davide, porque él ha tenido la mala suerte de tenerme como profesor de Historia y Filosofía en secundaria. Como ven, está todavía aquí. Por tanto, yo no he hecho todo aquel mal que habría podido hacer. Lo que tenemos en común es el amor y la pasión por este texto que intentaremos interpretar a través de nuestras experiencias. Yo he transformado las más de 1500 páginas de la novela en las 90 páginas de una obra teatral. Por tanto, lo que he hecho es transportar una novela y su contenido en un guión, en otra lengua. Y les aseguro que haciendo este trabajo se aprenden muchas cosas. Davide tiene una pasión por la novela y por la película, el musical de Los Miserables. Este amor les ha contagiado un poco a todos y creo que gracias a él muchísimas personas han conocido a este autor y a esta novela. Y es a partir de esta experiencia simple, sin exigir ser especialistas o profesionales del sector, es a partir de esta experiencia simple, con nuestro trabajo simple, que pretendemos hablar de Los Miserables. Pero el primer conocedor es aquel que me ha permitido acometer este trabajo, que me lo propuso. Sin él nunca se me habría ocurrido hacer esta locura. Este trabajo se ha desarrollado a lo largo de 4 meses. Lo hacía desde las 8 de la mañana hasta más allá de la medianoche. Franco Branciaroli
no puede estar aquí. Esta es la persona que ha permitido esto. No está presente, pero nos ha dejado una entrevista que me gustaría ver antes de empezar nuestro encuentro, nuestras ponencias. Se dice que pertenece a aquellos 7 o 8 novelas que van más allá de la simple novela para la humanidad. Son algo mucho más. Y necesariamente no son los más bonitos, las obras más bonitas. Delito y Castigo, por ejemplo, es otra obra que quizás no es la mejor del mundo, pero pertenece a aquellas novelas intocables. Luca Doninelli ha reproducido la obra. Es una empresa no simple, 1400 páginas que deben ser reducidas en 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos. Por tanto, se han elegido inevitablemente algunas escenas de la obra, las más importantes. La característica de Jean Valjean, que no habla porque habla muy poco, es una presencia más que nada física, que tiene un calibre más que nada físico. Es un hombre conocido por su fuerza física y también por su fuerza psicológica. Por eso, la interpretación del personaje no es algo problemático, porque las palabras de una novela no son simplemente teatrales. Por tanto, las partes son bastante fáciles. Lo más interesante es este personaje, porque es, como podríamos decir, es un personaje bueno. Una de las razones por las que este personaje es exitoso y por la que el teatro esta obra es exitoso es que es difícil encontrarse con personajes buenos. Yo nunca me he encontrado con ellos. En cambio, este es uno bueno. Y su papel es como un papel que da frescor a la obra. Y tiene una característica. Jean Valjean quizás es un virgen, probablemente es una persona virgen. No tenemos ninguna información acerca de relaciones con mujeres. Y esto es bastante raro. Es un señor fuerte, robusto, que quizás tiene 60 años, pero no se habla en absoluto de sus amores, nada. Es algo muy raro, ¿no? Pero lo que lo vuelve todavía más raro es que un hombre como él se lleva a su casa una niña que tiene 7 u 8 años y estas dos personas viven juntas. Esta niña es más que adolescente. ¿Qué tipo de actitud puede tener? Lo que no hemos dicho, no lo hemos dicho, solo lo podemos imaginar. Pero cuando Cosette empieza a mostrar, a manifestar deseos amorosos, se enfada, se ve que Jean Valjean reacciona de forma violenta cuando ella empieza a enamorarse de alguien. Incluso tiene ganas casi de suicidarse. Por tanto, estas características lo vuelven un personaje bueno, eso sí, pero también muy problemático. Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre. Hay un personaje, Medea, que dice: un hombre puede ser afortunado, pero no feliz, nunca. Definir la felicidad no es algo simple. Todavía más difícil es decir que es constante. Creo que la felicidad es la respuesta al ping-pong con la infelicidad. Te llega la infelicidad y yo, como te contesto, para contrarrestar la infelicidad, te contesto a través de la felicidad. La infelicidad puede ser tan pesada que una reducción de la infelicidad podría llamarse también felicidad. Aunque la felicidad pura y dura, yo creo
que no exista. Yo nunca la he encontrado. Jean Valjean ha experimentado la felicidad por contrarrestar algo más, porque ha sido tan infeliz que una merma, una reducción de la maldición de la infelicidad que ha caracterizado su existencia ha representado una especie de felicidad. En cambio, para otras personas, la vida de Jean Valjean puede ser feliz, quizás por razones anormales, pero él era feliz aún con cosas pequeñas porque habría sufrido muchísimo. Pensemos que experimentó 20 años de trabajos forzosos. Era contento incluso con un día de sol, con un trocito de pan, con un café, yo qué sé. Pero para él estas cosas pequeñas, aunque sean tonterías, le ocasionaban felicidad. Pensemos también en lo que le ocurre con Cosette. Pensemos en las relaciones humanas tan intensas como aquella que él tiene con Cosette. También experimenta el encuentro con una paradoja, la paradoja cristiana, porque él, habiendo pecado 1001 veces, habiendo robado en la casa del obispo, el monseñor, la policía lo captura, lo devuelve a casa con todo aquello que le había robado, con los objetos de plata que le había robado, y él le dice: oye, cuidado que te has olvidado de los candelabros, además de lo que yo te había dado, que en realidad se lo había robado. Entonces a Jean Valjean se le presenta algo desconocido, es decir, el mal se repara, se arregla con el bien y no con como siempre, con el típico mal multiplicado por 5. Y esto lo acerca a un conocimiento desconocido, una forma de conocer la vida que él no tenía. Entonces es un personaje entera y completamente cristiano, esto en absoluto. Por eso, este personaje gigante, casi planetario que hemos descrito, en el teatro es descrito de forma diferente. Tenemos que percibir, que intuir estas características a partir de cosas que se cuentan acerca de él, cosas que se dice que él ha cumplido, porque en realidad tú no lo ves, no ves lo que hace. Por eso tú solo ves lo que sube a flote, lo que emerge después de las cosas que él ha hecho. Las cosas suben a flote y tú lo ves. Entonces, él como actor debería transmitirte la capacidad, debería transmitirte su fuerza física y mental. Y al final también vemos que él se da cuenta de que lo ha perdido todo, porque perdiendo a Cosette, él lo pierde todo. Va a las barricadas, convencido de que se morirá. Dice: pongan también mi cuerpo ahí en la barricada, si hoy tenemos que morirnos todos. Le da exactamente igual. ¿Para usted esta historia es actual?, pregunta. En el planeta seguramente lo es actual. En la Tierra, en Bangladesh, por ejemplo. Pero aquí, bueno, sí, pero quizás no es actual, porque no es para todos esta obra. El hecho de que existan personas así, sí, seguramente es cierto. Jean Valjean es un santo. Actual, bueno, a lo mejor diría que no, si consideramos que actual significa la forma de pensar que es común. Es más, todo lo contrario, no sería actual porque ahora no tenemos esta forma de pensar las cosas. Pero seguramente existen algunas señales de una vida diferente que es posible vivir, eso sí. ¿Cómo ha sido interpretar el papel de Jean Valjean? Ha sido una interpretación muda. Quizás es más difícil, o quizás no exactamente difícil, pero a lo mejor ha sido cansante y nervioso hacerlo con respecto a hacer otro papel, el papel de otro padre, yo qué sé. Pero el teatro tiene una ventaja para un actor ignorante e inculto, es decir, que en un largo plazo de tiempo de la vida de uno, obligatoriamente te regala una cultura,
Eso es seguro. En 50 años de carrera, tú te has creado una gran biblioteca. Quizás no de cultura súper alta, pero Los Miserables eran una novela que yo había empezado a leer cuando era joven, pero ahora, con esta tarea que se me encargó, yo he sido obligado a volverla a leer y leerla de forma más profundizada. Lo he entendido mejor. ¿Usted se siente feliz? No. Repito, yo creo que la felicidad es una merma, un estancamiento de la infelicidad, ¿no? Pero quizás podríamos decir que deberíamos ser capaces de darnos cuenta de este momento de pausa, de paz y aprovechar. Quizás uno se da cuenta de ello como un momento de tregua, ¿no? Pero la felicidad no sé si soy feliz. Claro, tengo momentos felices porque subes a flote de aquel mar, aquel océano de tensiones. Al fin y al cabo, bueno, la vida de los demás es diferente de la mía, pero eso es todo. Dunque, magari sulla felicità. Quizás con respecto a la felicidad, yo no tengo exactamente la idea de Franco, pero bueno, cada uno puede relacionarse a estas palabras y reflexionar. Yo me he planteado pensar que le levanto la pelota a Davide para que él sea aquel que después le da el golpe a la pelota para pasarla al otro lado de la red. Pero ¿qué es lo que he entendido en este trabajo? Ya que son 40 años que voy reflexionando y estudiando novelas, porque también he intentado escribir, he tenido también la ocasión de leer muchísimas novelas, quisiera decirles, a raíz de ello, lo que he entendido. Y lo hago para introducir el tipo de novela del que hablamos hoy, Los Miserables, y para que entiendan también qué tipo de trabajo podía hacer transportándolo en el teatro. Y pienso que es algo que les puede interesar a muchas personas, quizás también no solo a los profesionales del sector que se ocupan de estas cosas. Lo primero que quería decirles es que la novela, para mí, es algo que podríamos definir de forma general. Entonces aquí incluimos Ilíada, Odisea, la Divina Comedia de Dante. Es decir, hablamos de obras que después se han vuelto, en la actualidad, se han vuelto novelas importantes. Yo creo que este es un romance hijo de Ilíada y de la Odisea y no de las novelas antiguas de la Edad Media, por mucho que sean novelas. Empezaría a decir dos cosas genéricas sobre las novelas, cosas que he entendido. La primera cosa es que la novela es siempre la intención del hombre de comprender cuál es la relación entre él y todo lo demás. Por esto, la novela no es simplemente un fresco de la realidad. Es también esto. No es simplemente un recordar histórico, es también revivirlo. Si yo tuviera que hacer una comparación entre una novela y una galaxia, diría que el centro es una escena una escena de una novela, la cual yo definiría la novela por excelencia, que es Guerra y Paz. Quien la ha leído sabe que el centro geométrico, el centro exacto de esta obra es cuando el protagonista ve el cometa en el 1912.
Este cometa para mí es como el vínculo con las estrellas, es el emblema de la novela. Sí, la novela habla del tiempo, habla de la historia, pero el tiempo no es exactamente su naturaleza, porque es como expandirse, la dilatación de lo que realmente sucede en un instante, porque un instante, el nexo que tengo aquí, ahora, con el universo, con las estrellas, con la historia, con la vida, desde las cosas que tengo más cerca hasta las cosas que están más lejos. ¿Qué cosa determina la verdadera naturaleza de la novela? Por lo cual no es simplemente hacer un fresco, es algo más. Es algo que puede destruir los frescos. Así es para Dante. En la obra de Dante es como la dilatación de un instante, lo que sucedió en un instante, y la misma cosa me decía Testori sobre su obra. Toda su vida trató de contar lo que le sucedió en un momento. Podemos hablar de Proust, de Manzoni, de Dostoyevsky, de Joyce, de Céline, de Kafka, etc. Obviamente también de Victor Hugo, el cual escribe esta obra increíble. La segunda cosa que podemos decir de la novela es que la novela no tiene una técnica bella, única y propia. Un escritor puede escribir la novela, la mejor novela del mundo, pero después no sabe cómo escribir la siguiente. Un escritor decía que la diferencia entre el artista y el artesano es que el artista no simplemente tiene que hacer una obra, pero tiene que inventar, mientras la hace, el modo de hacerla. Quizás esto no sea verdadero en todos los casos, pero en este caso es una cosa cierta. Tengo que decir que la novela en este sentido se parece a una técnica, una puesta en acto que no se aprende cómo se hace una novela. No se puede decir que una novela se hace de así, en este modo o en aquel modo. No existe un manual para hacer una novela. Es una vorágine que se abre y en la cual desaparece el mundo y nos pide a nosotros esas palabras que pueden hacerlo nacer, que pueden hacerlo balbucear. Por esto yo veo en esta especie de torbellino, de precipicio, la verdadera naturaleza de la novela. Las grandes novelas son novelas en las cuales el autor precipita algo. Después, la novela tiene que volverse un cuerpo, es decir, un libro con un cierto número de páginas, un cuerpo que está en librería, que vamos y lo compramos, que cuesta una cantidad de euros, y en este modo, volviéndose una cosa, se tiene que poder caracterizar según la mentalidad de las personas a las cuales está dirigido. Y de aquí nacen las subcategorías que llamamos los géneros literarios, que en realidad no tienen muchas cosas en común entre ellas, pero se pueden distinguir. Está la novela policial, la novela de aventuras o novela de viajes. Tenemos la novela de amor o novela popular, y también tenemos la novela de formación o de iniciación. Podríamos decir incluso autosacramental, novela sacra. Por ejemplo, en las novelas policial, esa ausencia, ese torbellino del que hablaba antes, se refleja no simplemente en un crimen, en un delito, porque solitamente el investigador en estas novelas investiga sobre el muerto, sobre alguien que no puede hablar. Por esto somos introducidos en la vida de una persona que no existe, que falta, para entender cómo sucedieron las cosas. Aquí se ven los distintos puntos de vista de la vida que tiene el escritor. Existe el investigador que lo resuelve con una ecuación matemática como Sherlock Holmes, o uno que se ve envuelto
en primera persona como Agatha Christie o Simeon, hasta llegar a esas obras maestras supremas como el Edipo de Sófocles, el cual es una obra de investigación, o el Pasticcio di Gadda, que en un momento se llega a la conclusión que el origen del mal está dentro de nosotros. Por esto es algo que parte desde un estudio para regresar hasta la persona que realiza este estudio. Por el otro lado tenemos la novela de viajes, de aventuras, que asume distintas formas, desde la Odisea hasta la Divina Comedia, porque la Divina Comedia es un viaje. O también uno de los clásicos, On the Road, de Jack Kerouac, que aquí el denominador de estas novelas de aventuras tienen el denominador que es la conquista de sí mismo. No es que uno va en Groenlandia o en el Amazonas simplemente para contar los animales que vio, para ver los animales que hay o no hay. Nosotros, a fin de cuentas, leemos estas novelas porque existe este viaje de aventura y de descubrimiento de sí mismo. Después está el romanzo popular o novela de amor, que es, incluso cuando hay reyes o reinas, es siempre un amor que no puede ser, es un amor frustrado, un amor que va desde la tragedia griega a Goldoni, donde se habla de un matrimonio que no puede ser. Incluso en Los novios de Manzoni, porque Los novios de Manzoni es una historia similar. Ellos se quieren esposar, pero hay alguien que no lo permite. Entonces, estas historias que se cuentan tienen una gran raíz en la tradición oral. Si tenéis presente, en Los novios, muchos personajes vienen de la tradición oral. Hago un ejemplo. Los hermanos, el hermano bruto y el hermano inteligente, que están en tantísimos cuentos y canciones populares. Naturalmente no existen solo estos amores, existen amores legítimos, amores impuros. Otra cosa interesante que encontramos en todas las formas de novelas que nos interesan y que es común a todas es el hecho que en la novela nosotros profundizamos para buscar algo en el mismo modo en que lo hace Dante, pasando del infierno al purgatorio. Y hay algo que nos impide de hacerlo. Hay un enemigo que puede asumir distintas formas. Satanás, Don Rodrigo, la reina envidiosa de Blancanieves, pero siempre es un enemigo. ¿Os habéis preguntado por qué en todas las películas del cinema del western o en Star Wars, por qué hay un enemigo? Es porque la vida está hecha en este modo. Y hasta que no se supera, y observar que incluso en Los novios e incluso en Los miserables hay siempre un duelo. En Los novios está el perdón de Renzo a Don Rodrigo. Ese es el duelo final. Y se puede entender muy bien que es un duelo, porque si Renzo no perdona a Don Rodrigo habría vencido. Y entonces se puede ver como un duelo de pistolas, incluso este. Es muy interesante aquel de Los miserables, porque el duelo no es con Javert. El duelo es con Marius. Pero hablaremos más tarde de esto. Existe después otra novela, que es la novela sacra, la novela de iniciación, la novela sagrada de iniciación, de formación erótica, como el Marqués de Sade o algunos otros autores japoneses, por ejemplo. No es que sea siempre una formación religiosa, pero la naturaleza es el hecho que una persona
se introduce a algo nuevo, a algo no imaginado, a una vida nueva que él no pensaba que existía. Por esto la raíz sagrada existe siempre. Una característica de este tipo de novelas, de cuentos, uno lo dijo Branciaroli, el evento fundamental está al inicio. Al inicio de Los Miserables hay un don que el obispo Myriel hace a Jean Valjean. Poned atención que el obispo dice, ¿cómo no? Yo le regalé los cubiertos. Se olvidó de los candelabros. La pregunta es, ¿cómo Jean Valjean no tomó los candelabros? Quizás tenía miedo de algo. Y el obispo se los da. No, tú tomas los candelabros. Y veremos que esto tiene un sentido muy, muy profundo. Por esto, tenemos este hecho que las cosas suceden al inicio, en la novela de iniciación. Otra característica de esta narración es que la psicología pasa a un segundo plano. Es decir, tiene un origen muy antiguo. ¿Alguno de ustedes escuchó de niños esta fábula que cuentan los fratellos Grimm, que es la fábula del pez de oro? Un pescador va a pescar, pesca un pez de oro que habla y le dice, déjame libre y satisfaciré cualquier deseo. El pescador no quería nada, pero regresa donde su mujer y su mujer le dice, no, ¿por qué no le pediste una casa más bella? Mira en qué casucha vivimos. El pescador va donde el pez, regresa donde su mujer, encuentra una casa más bonita. Su mujer quiere más, después tiene un palacio con la servidumbre, quiere volverse rey, quiere volverse emperador, y el pescador tiene que volver siempre al mar a pedirle que cumpla sus deseos. Y de hecho su mujer diventa emperadora, con un ejército, con cañones, con todo. Y después la mujer quiere convertirse en el papa. Ella le dice, yo quiero ser el papa. No le basta el poder temporal, quiere también el poder espiritual. Y va donde el pez de oro, y el pez le dice, regresa a casa. No le dice sí o no, sino le dice, regresa a casa. Y Luis regresa, ¿y qué encuentra? La casa vecchia, la casa vieja donde vivía al inicio. Una interpretación de esta historia, existen dos interpretaciones de esta historia. Una es un pez que se aburrió de esto, en la cual se podría entender al pez, pero no se entendería al autor de la historia, que me está contando la historia de un pez que está aburrido de su trabajo. La otra posibilidad para interpretar la historia es que el pez haya cumplido este deseo. Es importante como viene llamado el Papa, Servus Servorum Dei, el servidor de los siervos de Dios. Quien quiera ser entre vosotros el primero, que sea el último. En este momento no quiero daros muchas citaciones, pero entendéis que en este sentido existe una cierta enseñanza en la historia del pez de oro. Quien quiere demasiado no alcanza todo lo que quiere. En este sentido, esta es la estructura típica de la novela de iniciación. El evento al inicio, como el pescador que coge el pez, y después hay todo un camino que pasa a través de la gloria terrestre, llega la humillación, y en la humillación está el verdadero descubrimiento de sí mismo. Y por esto yo veo muy de cerca el vínculo de la fábula del pez de oro con toda estructura de las novelas de iniciación. Por esto, Los novios son una novela popular escrita por un hombre de fe, y Los miserables son un romanzo sacro escrito por un anticlerical, que no obstante era un hombre de fe.
non lo dico perché... Y yo no digo esto porque es mi opinión, sino que lo digo porque es un dato, un hecho. En las novelas lo más importante son los símbolos. Y aquí hay símbolos con los que no podemos equivocarnos. Aquellos de vosotros que han leído Los Miserables saben que Jean Valjean siempre se va por ahí con una maleta y solo al final la abrirá, esta maleta. ¿Y qué hay ahí? Mira tú por dónde encuentra el vestidito de Cosette, todo lo que le queda de ella, porque mientras tanto la tiene Marius Pontmercy. Pero lo que le queda es el vestidito de su hija, de Cosette. Entonces, quien ha ido a un bautismo, además del propio bautismo, sabe muy bien que el cirio que los padres tienen, que se enciende, los padres van a encender el cirio, es un símbolo bautismal, y también el vestidito blanco es un símbolo del bautismo, y este es un hecho, es un dato. Por tanto, hablamos de un drama de tipo litúrgico, no cabe ninguna duda de ello. Claro, tenía razón cuando se decía que Jean Valjean por mucho tiempo se queda callado, porque la novela se llama novela Los Miserables, no Las Aventuras. Entonces quiere hablar de Los Miserables, no de las aventuras de Jean Valjean. En aquel entonces ya habíamos visto el manifiesto del Partido Comunista, se hablaba ya de masas urbanas que eran feas debido al trabajo, el alcohol, las malas compañías o malos hábitos, instituciones, problemas. Entonces, la frontera entre la buena y la mala vida era una frontera difícil de distinguir. Entonces, los dos, por ejemplo, la pareja de los personajes malos, entre comillas, son los más horribles de la historia de la literatura. Aún así, tienen Eponine y Gavroche, que son sus hijos maravillosos. Entonces, de una pareja mala, asquerosa, horrorosa, sale algo bueno. Claro, vemos que la sociedad es como una mina, con galerías, laberintos, es un lío, pero al final se llega muy en profundidad. Los hombres al final pierden sus rasgos humanos y se convierten en monstruos. Si observamos los personajes y la forma en la que Victor Hugo los describe, se da cuenta, y si lo habéis leído, Los Miserables, os dais cuenta de ello, se da cuenta de que es difícil entender cómo ha escrito todo esto Victor Hugo. Nos preguntamos, ¿pero cómo diablos ha conseguido escribirlo? Cuando leemos otras novelas, Delito y Castigo, o novelas de otros maestros de las novelas, nos damos cuenta que sí, es posible hacerlo, pero a veces pensamos, pero Victor Hugo es un loco, ¿cómo se le ha ocurrido hablar de alguien por 40 páginas, de una persona que camina con alguien en su espalda, con un cadáver, una persona muerta en sus espaldas? Parece que Victor Hugo ha pensado en las 10 cosas que un novelista no debe hacer y dice, vale, pues yo las voy a hacer todas. El novelista no debe estar delante de sus personajes. Y él dice, y yo en cambio estoy delante de todos. No puedo interrumpir las escenas para decir lo que me da la gana, y yo en cambio lo hago. Entonces vemos que al mismo tiempo él crea una obra maestra que no pertenece a la historia de la literatura, pertenece a la historia de la humanidad, como el descubrimiento de la rueda, la invención de la rueda, el descubrimiento de América, por ejemplo. Davide hablará de los personajes, entonces se lo dejo comentar a él, pero hay personajes con el que él se siente súper en sintonía, hasta el punto que les deja vivir. Javert, ante todo, que es uno de los personajes más importantes de la historia de la literatura. Nosotros siempre buscamos las páginas donde se habla de Javert, porque sentimos que el terreno se cae bajo nuestros pies, se abren torbellinos, huecos inmensos, porque la muerte es una de las descrita aquí, es uno de los auges de la literatura. Después vemos el personaje de Eponine, que es una poesía absoluta. Piensen que yo tengo que representar a los personajes en el teatro. Piensen en lo difícil que puede ser. Entonces, el héroe debe hablar, pero aquí el héroe no habla.
Por eso debemos coger las palabras de Víctor Hugo y ponérselas en su boca, porque no puede quedarse callado un héroe. Otra cosa es que el héroe triunfa, tiene éxito incluso en el sacrificio, mientras que él ve disminuir cada vez más su camino. El héroe además tiene una psicología clara, evidente, y aquí no hay psicología porque al principio os se encuentran con Jean Valjean, que es un medio tonto, y después, al cabo de un rato, nos encontramos con un síndaco, con un alcalde que hace cosas buenas, un empresario que hace muchas cosas buenas, y decimos, pero yo no entiendo, ¿cómo es posible? Claro, es verdad que ha cambiado de nombre, pero ¿cómo es posible que este hombre se vuelva así? No se entiende, como antes era tonto y después se vuelve hasta alcalde, ¿no? Pero a Víctor Hugo no le interesa la psicología de Jean Valjean. Le interesa un camino de continua expoliación, donde él identifica su misión con la obediencia a la petición de Fantine de ocuparse de Cosette. Y vemos que Cosette también es un personaje imposible de representar, porque es una persona que, vale, es un símbolo de la infancia maltratada, pero es difícil darle un carácter, una personalidad. Este carácter no nos convence mucho, entonces tenemos que reforzarlo mucho, tenemos que darle fuerza, no podemos representarla tal cual, mientras que con Javert es diferente, esto es posible. Entonces es difícil representar en un teatro un personaje. Yo aquí me he escrito algunas palabras que preferiría ahorrarles. Veo que hay personas que están muy contentas de ello. No, anche perché voglio riascoltare, no, io l'ho già letto. Yo ya he leído su ponencia, pero prefiero escucharle a él. Y quería hacerlo. Vemos que Jean Valjean no se describe, no se habla de él por muchas páginas, pero Víctor Hugo sabe que él gana la partida con Jean Valjean. Para hablar de los miserables no basta con hablar del subproletariado, sino que es necesario que exista un hombre que acepta cargar con la cruz de volverse miserable. Al principio, Jean Valjean piensa que puede salvarse del mal que ha cometido cometiendo bien y después se da cuenta de que no puede hacerlo. Entonces va a recuperar a Cosette, consigue salvarse de Javert porque Javert está siempre presente. Aquí hay muchísimas coincidencias, esta novela está plagada de ellas. Cualquier novelista estaría horrorizado de todo ello. En cambio, Hugo no tiene miedo de nada, Víctor no tiene miedo de ser ridículo, le da exactamente igual. Al final, él debe soportar la última y definitiva humillación, cuando ya no tiene a Cosette, y al final él piensa, ¿pero qué es lo que me queda en la vida? ¿Cuál ha sido mi tarea en esta vida? Pues cuidar a Cosette, protegerla. Como decíamos antes, después ella se vuelve mayor, crece, comienza a pensar en el amor. Dice, yo sé que soy fea, pero me he mirado la cara al espejo y he dicho a mí misma, y aunque fuera guapa, qué cosa tan simpática sería que yo fuera guapa, ¿no? Sería curioso. Por tanto, ella descubre que la belleza es algo extraño, raro. Le parece raro que le pueda gustar a un chico que dice, guapa la chica, feo el vestido. Y ella dice, yo pero pensaba que yo era fea y que el vestido era guapo. En cambio, ve a un chico que le dice todo lo contrario y se sorprende. Ella se enamora de Marius Pontmercy. Se da cuenta antes Jean Valjean y trata de todas formas de dividirles. En un momento dado tiene deseos de matarle a él y de suicidarse después. Y al final debe
aceptar. Este es el verdadero duelo final con el enemigo, porque debe aceptar que Cosette le sea arrebatada por un hombre. Tú dirías al final que el punto fundamental son las palabras del obispo. Cuando el obispo dice, yo, cuando te di estos candelabros, yo lo que he hecho ha sido comprar tu alma. De hecho, yo veo que me doy cuenta de que en el espectáculo que he visto no han conseguido ponerlo. Pero quien ha leído el libro de los Miserables sabe que el final es raro. La muerte de Jean Valjean es una muerte rara porque consigue no volverlo un final triste. No es mínimamente patético. Y nosotros, cuando leemos la muerte de Jean Valjean, percibimos que hay como una suspensión. De hecho, todos aquellos que han hecho la película han tenido que añadir cosas. Piensen, por ejemplo, en cuando en el musical llegan Eponine y Fantine y van a recoger el alma de Jean Valjean. Yo había pensado en un final diferente. Porque toda la vida de Jean Valjean vemos que es difícil de describir. A Hugo le ha costado conocer y describir a su personaje porque es difícil conocer a un forzado, sobre todo si tú eres un escritor y no un forzado. Es difícil encontrar la relación, un lazo entre mi experiencia y aquella de un ex forzado a vivir en la cárcel, porque son personas separadas, marginadas de la sociedad. Por tanto, esto no pertenece a la experiencia que yo hago de la sociedad. Por tanto, seguramente ha tenido experiencias como Homero, Aquiles, pero es algo diferente. Sin embargo, al final la novela funciona, consigue con esta apuesta, que es una locura, lo consigue muy bien porque Jean Valjean dice que sí, incluso ante la última pérdida, porque la última pérdida coincide con su ganancia, los candelabros y el vestidito blanco. Es decir, el bautismo. Por eso digo que es un drama bautismal y siempre lo diré a todos. Lo interesante es que yo tenía que representar en mi guión teatral este final para transmitir el sentido que tiene esta historia según yo. Entonces, mi idea, ¿cuál era? Era que Jean Valjean se muere, Marius y Cosette lloran derramando lágrimas sobre él, el médico demuestra su fallecimiento, pero en un momento dado alguien llama a la puerta, el médico va a abrir y llega el obispo Myriel que dice, Jean Valjean, levántate, es hora que vayamos, ha llegado la hora de ir, gracias. Io, per prima cosa... Como primera cosa, agradezco a Luca Dondinelli, sea por lo que nos ha contado y también por esta invitación inesperada, tengo que decirlo. Nosotros nos dejamos de vernos después que terminé la escuela. Él fue mi profesor de Historia y Filosofía. Y incluso si no nos perdimos de contacto, porque he tenido la oportunidad de apreciar sus artículos, sus obras. Entonces, por esto os digo que estoy muy emocionado, porque hoy, como en aquel tiempo, él es el maestro y yo soy el estudiante. Porque obviamente yo soy el menos experto de la materia, porque obviamente yo trabajo en bioquímica, por lo cual si hoy me atrevo a contribuir a la presentación de este audaz tentativo de interpretación teatral de esta novela extraordinaria, epocal, de esta novela que hace época, es por dos motivos. El primer motivo es por la amistad con Luca y
puesto que Luca conoció mi pasión como simple lector, por este motivo estoy aquí. Y el segundo motivo, que es igualmente importante y quiero hacerlo explícito, es el motivo por el cual efectivamente esta novela me fascina, que no es simplemente por motivos literarios. Se trata justamente y paradójicamente, y después lo llamaré, explicaré por qué paradójicamente, me encuentro con la experiencia cristiana a través del carisma de Don Giussani. Uno se podría preguntar qué tiene que ver Giussani con Victor Hugo, poco o nada, porque Hugo no quería, o por lo menos en sus palabras, no quería representar una novela de fondo religioso, ni mucho menos sugerir, eh, sugerir cosas religiosas de inspiración cristiana en un escrito. Víctor Hugo nos dice que su esfuerzo era representar el pueblo, en concreto el hombre. Por eso es verdad que la novela tuvo un éxito extraordinario, sobre todo en la gente pobre. Él dice, el destino, y en particular la vida, el tiempo, y en particular el siglo, el hombre, y en particular el pueblo, Dios, y en particular el hombre, es lo que he intentado de meter en énfasis en este libro. Novela histórica, política y social. Sin embargo, como frecuentemente sucede en una gran obra, la misma obra supera de lejos los propósitos del autor, las pretensiones del autor. Y esto es lo que hace la diferencia entre un buen producto y una obra maestra, porque es capaz de tocar las cuerdas más profundas del corazón de quien la aborda, de acuerdo a la propia condición existencial. La grandeza de esta novela, por tanto, irá más allá de los propósitos declarados del autor, que es describir el hombre, el humano, en su nivel más esencial y verdadero, como deseo de bien, de belleza, de verdad, de justicia, de amar y de ser amados en modo gratuito y en modo infinito, como un destino que no tiene fin. Esto es lo que yo aprendí en el encuentro con un hombre y en el pertenecer a una historia particular que comenzó con este encuentro. Por esto intervengo en el problema. Os digo que no he tenido todavía la posibilidad de ver este espectáculo que ha realizado Luca y los demás, pero os puedo decir que he leído muchos comentarios positivos, algunos también negativos. No me encuentro a priori con la principal de estas críticas que algún crítico ha hecho, que es la elección misma de esta novela, que sería superada, que es muy antigua y que ya sería superada, que es inútilmente enfática y tendenciosa. Pero este tipo de comentarios no es que sean nuevos, porque Victor Hugo, en el momento en que fue publicado la novela, fue criticado de algunos de sus más ilustres colegas, como Flaubert, Rimbaud, Baudelaire. Precisamente de este juicio me siento muy lejano, porque considero que esta novela, como los demás intentos de reducción y de actualización
A partir de los musicals de los años 80 hasta las versiones cinematográficas más recientes con Hugh Jackman y Anne Hathaway, son también modernas, son decisamente modernas, son totalmente correspondientes a las vicendas del hombre de hoy. Basta pensar que, solo para dar algunos números, el musical que fue escrito y publicado de dos casi desconocidos en 1980 en París, tuvo un éxito tal que fue traducido y musicado primero en inglés y después en 21 idiomas y publicado en 42 países. La versión en inglés del espectáculo ha sido representada sin interrupción desde el 1985 en el West End londinense y a partir del 87 en Broadway, donde ha ganado, entre otros, otro Tony Awards. Más allá de los números, encuentro que es su contenido, encuentro motivos que lo vuelven actual, y por esto trataré de dar algunos ejemplos de esto. Lo que creo es que estos motivos lo vuelven muy apropiado con el tema de este meeting. Como decía, el protagonista de la obra es sin duda alguna Jean Valjean. Sus eventos humanos atravesan una época de grandes cambios, una Francia que quiere renacer de las cenizas de su pasado, siguiendo el mito de la libertad completa. Pero Jean Valjean no es, como decía Lucas, solamente Jean Valjean. Él representa mucho más. Encarna al hombre. Digamos que encarna al hombre en toda su bajeza y al mismo tiempo en toda su altura. Encarna el título de la novela, Los Miserables. En el prefacio, el mismo Hugo describe la condición humana del pueblo. El embrutecimiento del hombre por culpa de la indigencia, la maldad de la mujer por culpa del hambre y la atrofia del chico por culpa de las tinieblas. Estos son los miserables. Pero cuando te quitan todo, cuando no tienes nada, ni siquiera la libertad, ni siquiera la dignidad, te queda algo. ¿Qué cosa vuelve al hombre hombre? Viendo algunos personajes de la historia, exacto como los esposos Thénardier, nos vendría a responder absolutamente nada. El hombre gatea en el barro buscando cualquier migaja para satisfacer sus exigencias primarias, al igual que cualquier animal, pero con el único elemento de superioridad respecto a los animales, definido de su aguda capacidad de hacer el mal para obtener sus propósitos, justificándose de su condición miserable, de la cual no se siente culpable, sino víctima. Pero si cada hombre potencialmente es esto, nos podemos preguntar, ¿dónde está el hombre? Yo creo que no exista pregunta más inexorable, quisiera decir más universal que esta, especialmente en el tiempo en el que vivimos. Entonces, los acontecimientos humanos de Jean Valjean y de los demás personajes encontrados en esta historia tratan con coraje de responder a esta pregunta, sin ni siquiera dar muchas vueltas. Como dije, no he tenido todavía la fortuna de ver el espectáculo de la novela. Luca ha hablado a largo. Por esto me basaré, para simplificar estos pasos, hablaré sobre todo del musical. Lo faccio también por motivos por los cuales el musical ha límites distintos de la novela, descripción de lugares, paisajes, pero tiene una ventaja que es el de hacer al espectador
ver las conexiones entre escenas lejanas, porque establece puentes entre situaciones muy distintas, quizás reproduciendo algunas áreas musicales que evocan con la memoria a otras escenas, adquiriendo un nuevo significado. Entonces, ¿quién es Jean Valjean? Es un condenado a laboros forzados. Es un hombre que no está seguro de ser todavía hombre. Un número. 24601. Esto es lo que define quién o qué cosa es él. Un número en medio de una multitud de otros números que junto a él conducen una vida inútil, sin sentido ni esperanza de nada. Su existencia transcurre a los márgenes de una sociedad indiferente a los dramas humanos. Valjean, bajo la mirada de del carcelero Javert, el cual permanecerá durante toda la historia como su tormento, es obligado a trasladar la bandera de Francia bañada de barro. El barro que representa la Francia en el momento histórico. Este es Jean Valjean, un condenado que tiene una gran fuerza extraordinaria. Y Javert se acordará solo de esto, de dónde le viene esta fuerza. Hay un momento en el cual los dos protagonistas se miran y en la mirada de Javert vemos un cierto placer que nace del orgullo de saber que no caerá così bajo, que no tocará fondo, porque él es distinto, porque él es especial y será siempre para sí. No hay redención para 24601 y por esto no puede existir perdón. Por el otro lado, en los ojos del preso se quema el fuego del odio y del rencor. Justamente este odio, de este odio nace la flama que le proporciona la energía que está a la base de su fuerza excepcional, porque Valjean robó, pero este es un hecho. Él no se siente culpable, no se sintió culpable cuando robaba a causa de la indigencia, pero no se siente en deuda ahora con su patria, la cual bandera mueve en el barrio. Ha pagado 19 años de cárcel por robar un pedazo de pan para su hermana y sus hijos. La fuerza de Valjean materializa el ímpetu de su cólera, una cólera por la cual 19 años estuvo en medio de la indiferencia de todos y los cuales no tornarán más. Entró con 27 años y sale que tiene 46. Estamos hablando de una cólera ardiente y potencialmente devastante, que es grande como su estatura física. Valjean es un gigante, pero incluso su ánima, porque nadie, ni siquiera él, lo sabe. Porque hay una grandeza escondida en el hombre, en cada hombre, que está imprimida a fuego del amor de quien lo ha querido, que se debe manifestar cuando se despertará. Valjean encarna el espíritu de su tiempo y quizás también el de nuestro tiempo. En su fuerza arde el sentimiento comprimido de una injusticia y la revancha de una generación entera. Como él, otros hombres heridos por la injusticia del mundo, del Estado, de la ley y de la sociedad serán los jóvenes Marius, Enjolras, Courfeyrac, el pequeño Gavroche, un pobre e inocente mártir de una guerra absurda, que están en las barricadas de las calles de París, listos para derramar su sangre gritando libertad, igualdad y fraternidad. Pero, a diferencia de estos, en su vida ocurre algo
un cambio de rumbo inesperado justo cuando está pensando en su imagen negativa que tiene de sí mismo. Y es justo en este encuentro imprevisto que tiene cabida aquel grito desesperado de los jóvenes rebeldes que en cambio perderán la vida al cabo de poco tiempo. Gritan: levantemos la bandera de la libertad, cada hombre será un rey. Pero paradójicamente, solo en Valjean este sueño se cumple. Él es el hombre que ha sido verdaderamente liberado, el hombre que era esclavo y se ha vuelto grande como un rey. Conocemos muy bien la historia. Valjean sale de la prisión gracias a una amnistía, pero no posee nada. Claro, es verdad que ha pagado. Pero, tal y como lo había condenado la mirada impetuosa de Javert, su pecado, su error no puede ser borrado. Sé y siempre será un delincuente. Él se llama 24601, vive y se va por ahí con un documento que demuestra su situación. Entonces, siempre tiene que ser controlado este documento que dice que fue prisionero y cometió delito. Entonces parece que nunca podría ser algo diferente. En cambio, cuando él va caminante por las calles, se encuentra con el obispo Myriel, que lo acoge en su casa dándole todo lo que necesita. Pero Valjean no se puede resistir a su tentación. Entonces, por la noche roba los objetos de argento y se escapa, pero le captura la policía y después se lo devuelven al obispo. Y este es el meollo del argumento entero. Es la cuestión principal, como ya se ha dicho, porque en este momento ocurre lo que no nos esperamos o imaginamos. Pero es justamente esto inimaginable que cambiará su vida y todo lo que ocurrirá en el futuro. Porque el obispo no solo confirma que le ha donado, que le ha regalado los objetos de plata. Es más, le dice: mal, porque te has olvidado del don más precioso, 2 candelabros de plata que valen solos mucho más de todo lo que Valjean se había robado y llevado. Entonces, justo por el hecho que este es el meollo, y perdónenme por ello, quisiera detenerme en este punto. Entonces, Myriel no se ciñe a transformar la plata robada en un don, reconociendo que él se lo había donado. Es más, hasta le ofrece mucho más. Valjean se queda sin palabras. Bueno, es normal, ¿no? Bueno, intentemos ponernos en esta situación, ¿no? Con este gesto impensable, él no solo está liberado de su culpa, sino que recibe como regalo de Myriel el descubrimiento de una libertad que es mucho más grande de la simple solución. Del simple perdón, una libertad que supera la comprensión humana, una libertad que es hija de la gratuidad, porque en Myriel Valjean encuentra la verdadera libertad, una libertad que es tan grande que consigue transformar la injusticia sufrida en un instrumento para autoafirmarse. El origen del odio que lo encadenaba incluso cuando había salido de su prisión se han quemado, se han eliminado. Valjean es un hombre libre, libre como aquel que puede entregarse sin cálculos, porque sin limitaciones nos reconocemos amados. No es un caso si Valjean ya no se quitará, los eliminará, porque en estos candelabros está guardado el misterio de aquello que de miserable lo ha convertido en un rey. Sabemos todos que, como Hugo, que sabemos que es católico, fue educado como católico, no se reconocía, a pesar de su educación, no se reconocía católico cuando escribió la novela. Aún así, no podemos no ver la analogía con la fe católica. No podríamos entenderla sin hacer referencia a la experiencia cristiana. Esa es la razón por la que he hecho la premisa inicial. Porque existe una correspondencia, una relación secreta entre la experiencia de Valjean, que acaba de salir de la prisión, y la experiencia del obispo después del robo.
A ambos se les ha robado algo. Aún así, Miriel no se venga. Todo lo contrario, se entrega. Aún sin borrar la injusticia que ha sufrido. Entrega a Valjean libremente lo que le había robado engañándole. Y no podemos comprender el cambio de la humanidad que deriva de ello sin observar que aquellos que encuentran que aquel que encuentra la figura de Valjean a través de Miriel es el propio Cristo. El gesto de Jesucristo que se entrega a su cruz y a los romanos de forma libre. Según parece que es vencido por los romanos, y esto se repite en la acción viril del obispo, según una lógica que va mucho más allá de cualquier medida humana, una lógica que excede. La sangre de Jesús que se derrama mucha de su costado se vuelve don, signo de la potencia inquebrantable del amor, mucho más grande del mal que el mal y que la injusticia sufrida. Esto es lo que conquista el corazón de Valjean, el perdón, por don sería en italiano, ¿no? Para donar, un don inconmensurable. El don de Miriel representa el misterio de la misericordia de Cristo. No se trata solo de dejar fluir, de aceptar las cosas sin perdonar, de hacer como si nada. De hecho, esto no ocurre. Miriel cree en el poder soberano de la gracia que enaltece lo miserable y por eso apuesta por él como si nunca se hubiese caído. Este es el amor que libera al hombre de su mal, pagando lo que tiene que pagar el rescate con su propia sangre, porque alguien tiene que pagar, si no, no podemos sanear una injusticia. Él es aquel que paga. Esta es la misericordia cristiana. No basta con volver a establecer el equilibrio restituyendo haciendo pagar el pecado. Necesitamos a alguien que pague el rescate del pecado que ha generado el gesto malvado. La misericordia es un desequilibrio total. Por eso, Miriel no puede simplemente dejar las cosas como son, sino que añade los candelabros de plata. Él debe pagar por los pecados que ha cometido el expreso. Entonces, gracias a este rescate, puede confiarle una tarea y le dice: no te olvides, hermano mío, en esto ves un proyecto más grande. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que usar esta plata preciosa para volverte hombre honesto. Desde el testimonio de los mártires, los testigos de los mártires, la pasión y con el sangre, Dios te ha elevado de las tinieblas y ha salvado tu alma. Y Valjean contestará. Toda la obra después demuestra el cambio que nace a partir del fruto de aquella semilla que ha derramado el obispo en su corazón, porque el fruto tiene la misma naturaleza de la semilla, una vida llena de gratuidad, a través de aquella misma lógica que el mundo no comprende y que aún así corresponde a la verdadera medida por la que cada hombre es creado. Pero en este desarrollo extraordinario de la historia hay otro aspecto que me sorprende, porque el cambio de Valjean no lo vemos con la simple varita mágica. Claro, hay una decisión radical en el origen de todo ello, pero la autoconciencia nueva que nace en él, se construye paulatinamente, poquito a poco, gracias al testimonio grande de personas simples y miserables como él. Personas que le confirman lo excepcional que es una vida gastada, entregada por amor gratuito. La pobre Fantine, por ejemplo, antes que todos, una chica joven forzada a ser prostituta para cuidar de su hija, que está con dos personas despiadadas, los Tendanier. Un nada que atraviesa por un momento su existencia, pero que la marcará hasta el punto de determinar sus elecciones futuras, decidiendo en el punto de muerte que cuidará de la de Cosette,
de Fantine como si fuese su hija misma. Además, pensamos que el episodio de Fantine, que después es encarcelada por haber reaccionado a uno que le tomaba el pelo, reaccionando a su escote, vemos que esto se refiere a un episodio que le ocurrió realmente a Victor Hugo. El que después de haber observado esta escena de la prostituta a la que le tomaban el pelo fue testigo y gracias a haberlo visto después obtuvo la excarcelación de esta prisionera prostituta. Entonces él lleva en esta novela su personal experiencia. Vemos también Éponine, la hija de los Thénardier, que sacrificará su vida en las barricadas por amor de Marius. Ella sabe que él está enamorado de Cosette. Aún así, se sacrifica. Vemos que cuando la existencia del hombre está llena de este amor gratuito, es muy fácil reconocer los rasgos en los lugares en el que esto existe. Y también es normal que nos agarramos a estos valores para no perdernos. Pero también vemos que este cambio se pone siempre en entredicho, siempre está delante de una prueba. Por ejemplo, hay algo que me sorprendió a mí, pero no solo a mí. Fue invitado, algunos amigos me invitaron a un debate, a una charla con algunos detenidos de la cárcel de Como después de que habían visto la película de Upper. Y me quedé sorprendido porque la escena que más les hizo reflexionar es cuando un desconocido piensan que es Valjean y podría ser condenado en su lugar, ¿no? Piensan que un desconocido es Valjean. Entonces, esta es una ocasión fructífera potencialmente, porque esta sería la liberación definitiva del miedo que tenía a la cárcel, porque él siempre había vivido escapándose y escondiéndose para no ser pillado y llevado a la cárcel. Esta habría sido ocasión para ser libremente, por fin. Pero ¿puede este hombre traicionar su nueva libertad? ¿Es posible tener una verdadera libertad sin tener verdad y justicia? Este hombre que ha encontrado la verdadera libertad y la verdadera justicia, ¿qué libertad tendría este hombre? Lo que ha encontrado vale tanto que está dispuesto a asumirse las consecuencias. Y esto demuestra que el cambio es real, ontológico, natural. No es simplemente una cuestión teórica, superficial. Entonces, después de una noche atormentado, se presenta ante los jueces y, de forma voluntaria y libre, resume aquel nombre y aquel número que representan su identidad y que al principio había rechazado con muchísima rabia. Yo soy Jean Valjean, yo soy 24601. Otro ejemplo interesante es cuando le ayuda al pobre Fauchelevent, que está aplastado debajo de un carro. Y Valjean, que vemos que es alcalde del pueblo, observa la escena y nadie interviene porque nadie está en condiciones de levantar este carro. Y mientras que él observa esta escena, se da cuenta de la mirada que escruta de Javert, que está observando, porque ya está sospechando quién es él. Javert se acordaba muy bien de la fuerza extraordinaria de Valjean en los trabajos forzados. Aún así, él no se lo piensa dos veces, no reflexiona, lo hace, interviene. La música que acompaña esta escena, y esto no es un caso, es la misma que al principio era el fondo de la presentación de Valjean. Y aquí es interesante pensar en el significado que surge. Aquella fuerza extraordinaria y violenta del principio, que era la fuerza de la rabia de aquel entonces, se ha transformado en la fuerza todavía más grande del amor que se da sin medidas o cálculos. Finalmente, un tercer ejemplo es cuando Javert se cae de improviso en sus manos. Valjean está, por la última vez, ante la alternativa entre dos libertades. La alternativa del mundo, que hace cálculos,
y después la de la gratuidad hasta el sacrificio de sí mismo. Y otra vez opta por la segunda. Lo decía Gianluca, desde un cierto punto de vista, el aspecto más relevante es justo cuando Valjean decide de renunciar a Cosette, la hija adoptada en la cual él había puesto todo su afecto humano. Encarnaba todo aquello que le restaba. Encarnaba todo aquello que tenía en la vida. La scelta de ella era el amore de Marius. Es un torbellino, es una elección vertiginosa. Él arriesgando su vida para salvar Marius, al final permanecerá solo y lo sabe que quedará solo, desnudo, vacío de todas las cosas que tenía. Miserable como era al inicio. Pero aquí está claro que sucedió algo que transformó definitivamente su vida. Existe un piano que va más allá de las cosas que tiene. Entonces quisiera terminar con un último pasaje sobre una de las escenas finales, la escena del trágico tormento de Javert antes del suicidio. Es una escena extraordinaria. Incluso aquí hay un nexo musical con el tormento de Valjean, en la cual Valjean decide de rendirse delante del amor recibido. Aquí se ve cómo delante de la experiencia de la misericordia recibida no se elimina el drama de la libertad, es más, se amplifica. Aceptar la gratuidad del amor de los demás significa reconocer de ser dependiente. Hay un fragmento que aprecio mucho de Don Giussani, de la Atractiva de Jesús, el que dice: el culmin del amor es aceptar de ser perdonados porque golpea nuestro orgullo, nuestra presunción. De hecho, uno quisiera ser amado porque vale, pero si tú quieres ser amado porque vales, entonces no amas al otro, amas a ti mismo y basta. Quizás este es el problema del hombre moderno, refutar la dependencia. Valjean y Javert ambos están delante de la misma gratuidad. Uno se rinde y abraza esta gratuidad como perfección de sí mismo, como perfeccionamiento, dice. El otro resiste obstinadamente, sin poder reconocer una justicia más grande, aquella del enemigo de toda una vida. No puede permitirte dejarlo ir. Javert es una figura con una grandemente trágico. Reconoce un Dios que identifica con un orden perfecto y su fe es infalible con esta idea, con este orden establecido. Esta para él es la fe. Una coherencia respecto a ese orden que representa Dios. Y exactamente por esto en él no puede existir el amor, porque el amor está lleno de heridas. Entonces, habiendo encontrado Valjean mientras él está portando Javert y Marius, Javert tiene finalmente la oportunidad de terminar el asunto con él. Y Valjean se aleja con el chico y Javert lo deja ir. Y no es capaz de soportar la brecha que se abre en él. Y no es capaz de soportar esta brecha y se suicida. Valjean vence, pero no tanto porque vence en el duelo con Javert.
Vence el hombre que conoce la caridad. Él fue objeto y apostó toda su vida sobre esto. Vence el hombre que acepta que depende de la mirada que es capaz de volver libre al hombre. Gracias. Y esta es la felicidad. Gracias, Davide. Lo sabía que fue una buena idea invitarte. Quisiera concluir con un aviso que me complace daros. A que lo que vuelve al meeting es un hecho de que todo sea completamente gratis, como el perdón. Las muestras, los encuentros, los espacios dedicados a los jóvenes, los parqueaderos, todo. Todo excepto los restaurantes son ofrecidos a quien vive la semana del meeting y a quien lo sigue desde su casa en cualquier parte del mundo. Y lo sabéis qué cosa vuelve posible esta total gratuidad. El hecho de que el meeting sea el fruto de la contribución de cada uno de nosotros, de los voluntarios, los relatores, los artistas que hacen las muestras. Yo estoy muy contento de todos estos que hacen de una muestra como esta del 68, que hacen chicos de 20 años. Esta para mí es una cosa extraordinaria que yo no he visto, pero escuché hablar en el encuentro con este escritor. Incluso los visitantes, cada uno regala al meeting algo de sí mismo, su tiempo, su energía, su dinero, sus talentos. Incluso este año es posible ayudar a la construcción del meeting a través de las donaciones. Para este propósito, a través de toda la fiera, de todo el meeting, encontraréis lugares con el corazón rojo. Las donaciones se hacen únicamente en los escritorios dedicados, donde los voluntarios tienen camisetas de color magenta con la escrita "Dona ahora". Gracias.